el primer punto de los diálogos de paz en La Habana es sobre el problema de la tierra en Colombia. El gobierno y las FARC reconocieron que era lo primero de lo que había que hablar, y los análisis sobre el conflicto y las cifras oficiales aclaran por qué. Veamos algunas. Una mínima parte de la población, el 0.4%, es dueña del 46% del suelo colombiano. Más de la mitad de los campesinos no recibe asistencia técnica, maquinaria o créditos para fortalecer su producción. También se sabe que el 83% de los niños campesinos no va a la escuela. Y de los pocos que van, el 80% no se gradúa de secundaria y solo el 1% llega a la universidad. Mejor dicho, la gente del campo tiene muy pocas opciones para educarse. Además, recordemos que hay 6 millones de personas desplazadas por la violencia y despojadas de 8 millones de hectáreas. Lo que estas cifras quieren decir es que hay una enorme brecha entre el campo y la ciudad que hace que sea muy difícil vivir en el campo y al mismo tiempo tener oportunidades, no solo económicas, también sociales. Entonces, siendo esa la situación, ¿qué fue lo que se acordó en La Habana? ¿Quitarle tierra a los que tienen mucha? No. ¿Ignorar el problema? Tampoco. Sí estuvieron de acuerdo en que había que hacer algo para mejorar la situación del campo, y ese algo se puede resumir en 3 partes. Primero, crear un fondo de tierras y distribuirlas para que más campesinos puedan ser propietarios. ¿De dónde salen esas tierras? Pues bien, hay 3 fuentes. Lotes baldíos, es decir, terrenos que le pertenecen al Estado, tierras expropiadas por prácticas ilegales como el narcotráfico, y tierras que antes hacían parte de reservas forestales, pero que terminaron siendo utilizadas de otra forma y perdieron su valor de reserva. De ahí salen las propiedades que en algunos casos se entregarán de forma gratuita y en otros con créditos y subsidios. Distribuir esas tierras entre la población rural crea la ocasión para arreglar uno de los problemas cruciales de la historia: la falta de claridad sobre los propietarios y las propiedades. Como parte del acuerdo, se crearán organismos especiales que harán los registros correspondientes para dejar claro quién es dueño de qué, para formalizar la propiedad, fortalecer las zonas de reserva campesina y así resolver viejos conflictos. Pero eso es solo la primera parte. Durante el acuerdo se reconoció que dar tierras no es suficiente. También hace falta garantizar que sus propietarios tengan recursos y oportunidades para sacarles provecho. Así pues, segundo, se acordó que se van a poner en marcha programas de desarrollo rural. La idea es que los campesinos tengan las condiciones necesarias para que estas tierras sean productivas. Por eso se hará inversión en capacitaciones, en tecnología, se darán préstamos y en general garantías para el cumplimiento de los derechos de las personas. Y todo esto se definirá con la participación de las comunidades, pues ellas mismas saben qué necesitan. Tercero, para combatir la desigualdad entre el campo y la ciudad, el acuerdo también busca mejorar la infraestructura nacional. Esto es construir vías y redes eléctricas, aprovechar las tecnologías de comunicación, abrir centros de salud y escuelas, llevar agua potable, etc. Todos estos son cambios que necesita el país para mejorar la producción de alimentos, teniendo en cuenta que hoy en día el 70% de nuestra comida la producen unos pocos campesinos en condiciones de pobreza. Por supuesto, hay muchos detalles que se nos quedan por fuera. Pero, a grandes rasgos, esto fue lo que el gobierno y las FARC acordaron como el punto de partida para buscar una salida pacífica al problema rural en Colombia. ¿Eso quiere decir que así quedó resuelto de una vez por todas el conflicto de tierras? No todavía. Quiere decir que estamos de acuerdo en que, con ese primer paso, podemos continuar en el camino de la paz. En La Habana también se habló de la participación política, o sea, lo que va desde elegir a un presidente hasta las manifestaciones ciudadanas. ¿Y por qué hablaron de eso? Fundamentalmente, porque si la idea es que las FARC utilicen la vía política en lugar de las armas, entonces hay que darles garantías de que la vía política de hecho funciona. Sin embargo, y esto es algo que el gobierno reconoció, la democracia colombiana está un poco desvencijada. Entre otras cosas, esta es una de las causas originales del conflicto, y es algo que Colombia todavía no ha resuelto. Piensen en los casos de gente ya muerta que supuestamente va a votar, o en el famoso intercambio de votos por tamales, o en el asesinato de líderes sociales, de Gaitán, de Galán, en el genocidio de la UP, o en la escasa representación que la población rural y las minorías tienen en el Congreso. Entonces, a primera vista, lo que se estaba negociando era que las FARC renunciaran a la lucha armada a cambio de garantías para poder hacer política y apostarle a la democracia. Pero, en un sentido más profundo, lo que estaba en juego era encontrar la manera de fortalecer la democracia colombiana, de incluir más voces en la conversación y enmendar muchos de los problemas que llevamos arrastrando desde hace años.
¿Y qué fue lo que se acordó? Pues se enfocaron en 3 temas: garantías para hacer oposición política, ampliación de la participación ciudadana y mejoramiento del sistema electoral. Vamos por pasos. En cuanto a la oposición, lo más importante es garantizar que sea posible, para lo cual se proponen 2 cosas fundamentales: crear una ley que reglamente el derecho a la oposición y hacer que esto no sea una actividad peligrosa, es decir, dar seguridad y proteger la vida de los opositores, por ejemplo, impidiendo que surjan de nuevo grupos paramilitares. Investigar, prevenir y desarticular cualquier forma de violencia contra la oposición, incluida la protección a las movilizaciones y protestas, será la misión del sistema de seguridad para el ejercicio de la política. Respecto al fortalecimiento de la participación, lo que se propone es promover el pluralismo, así como la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización. La meta es que se encuentren ideas diferentes y que se pueda discutir desde distintas perspectivas, que aquellas que típicamente han estado ausentes o las que rara vez han sido escuchadas encuentren su lugar, tanto en los espacios políticos oficiales como en las radios locales o demás medios de comunicación. Las acciones acá son muy diversas e incluyen una ley de garantías y promoción de la participación ciudadana, fortalecimiento de las veedurías a la actividad del Estado, dar acceso a información oficial, asistencia legal, técnica y financiera y la creación del Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia. Todas estas cosas y otras más serían las estrategias para que la gente exprese lo que quiere y piensa respecto del país. Finalmente, el mejoramiento del sistema electoral va desde facilitar la creación de partidos políticos hasta el diseño de estrategias para incentivar el ejercicio del voto. Esto es importante dado que en muchas ocasiones más de la mitad de la gente que puede votar no lo hace. Y en general, el sistema tiene varias manchas por delitos electorales. Así, por ejemplo, se buscará que los partidos políticos compitan en igualdad de condiciones en cuanto a la divulgación de sus programas y su propia financiación. Se le dará cédula a muchos que no tienen para que ahora sí puedan ir a votar. Se va a combatir la trampa en las elecciones, se reformará el régimen y la organización electoral y se va a promover la participación de movimientos sociales, de las mujeres y de poblaciones afectadas por el conflicto, entre otras cosas. En general, la lista de acciones para fortalecer la democracia es más bien larga. En todo caso, no está definida en cada uno de sus detalles. ¿Pero cómo así? ¿No se supone que ya había un acuerdo en este punto? Sí, pero la cuestión es que La Habana no era el espacio adecuado para modificar en detalle el sistema democrático, precisamente porque la gracia es que muchas voces estén involucradas en la conversación. De ahí que una buena parte de lo que se acordó es invitar a expertos, a partidos políticos, a comunidades y a un montón de gente a discutir sobre el tipo de modificaciones que debemos implementar. Así pues, lo importante está en el espíritu de lo que se acordó, que es la voluntad de mejorar el sistema democrático para que sea posible participar en la política de Colombia sin que esto suponga poner en riesgo la vida y que se pueda hacer desde cualquier postura, que existan los mecanismos y la confianza para hacer. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Básicamente que si queremos apostarle a la paz, nos toca ponerle mucha atención a la democracia. Y esa es una conversación que tendrá lugar de aquí en adelante. Acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Con el cese al fuego bilateral y definitivo se llega al fin del conflicto armado con las FARC. Los guerrilleros dejarán las armas, los ataques, la extorsión, el secuestro y el narcotráfico para transitar hacia la vida en sociedad. Todo será verificado por las Naciones Unidas, el gobierno y las FARC. Mecanismo tripartito de monitoreo. Para ello, los excombatientes ingresarán temporalmente a 22 zonas veredales de ubicación y 6 campamentos. La seguridad de los vecinos de estas zonas, así como de los miembros de las FARC que se reincorporen a la sociedad, estará asegurada por la fuerza pública. En un plazo máximo de 180 días dejarán sus armas, hasta la última. ¿A dónde irá ese armamento? Se almacenarán en contenedores bajo supervisión de Naciones Unidas, quien garantizará su destrucción total. Con las armas se construirán 3 monumentos, en Colombia, en Cuba y en la sede de la ONU en Nueva York. Se reforzará el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. Cuando termine la dejación de armas en las zonas veredales, quienes quieran desarrollar un proyecto productivo contarán con un apoyo. Si constituyen un partido o movimiento político, podrán participar en las elecciones parlamentarias de 2018
y 2022, bajo las mismas condiciones de todos los candidatos y con plenas garantías. Contarán con representación en el Senado y en la Cámara de Representantes por 2 periodos electorales, con 5 curules en cada una de ellos si no llegan a conseguirlas con los votos. Nunca más habrá política con armas. Este es el fin del conflicto. Ya era tiempo de que el gobierno y las FARC se sentaran a hablar de paz. Pero hay una fuerza más en nuestra guerra, brutalmente violenta, que contamina la economía del país, está infiltrada en la política e incluso ha llegado a transformar nuestra cultura. Se trata del narcotráfico. Por eso, aunque el gobierno y las FARC tengan toda la voluntad de construir la paz, en Colombia esto es imposible sin enfrentar el tema de las drogas. El problema es tan importante que fue todo un punto en las discusiones de La Habana. Pero a todas estas, ¿cuál es el problema? La droga tiene una demanda enorme. Se estima que hay cerca de 250 millones de consumidores en el mundo, o sea, 1 de cada 20 entre los 15 y los 64 años. Esas personas financian un monstruo clandestino que mueve 300.000 millones de dólares anualmente, genera violencia y convierte en delito la actividad de más de 60.000 familias colombianas cultivadoras. Es un problema complejo y por eso fue considerado en sus distintas fases: producción, consumo y comercialización. En cuanto a la producción, el problema afecta especialmente a los campesinos. ¿Por qué? Por la necesidad de superar la pobreza. Para el 2009, en promedio, ellos ganaban apenas la mitad del salario mínimo. Y en ese contexto, para muchos, cultivar coca, amapola o marihuana es una alternativa casi obligatoria. Pero para el Estado esos cultivos son ilegales, y entonces el campesino es criminalizado. Tanto así que entre 2009 y 2014, 2.286 cultivadores fueron detenidos y más de 1 millón de hectáreas se fumigaron con glifosato, lo que afectó también cultivos legales y bosques. ¿Qué se propone para mejorar esta situación? Primero se necesita que los campesinos puedan vivir de otros cultivos. Para eso hay que invertir en infraestructura básica, vías, puentes, túneles, comunicaciones, en general, obras que mejoren el comercio, disminuyan costos y ofrezcan seguridad. Pero eso no es suficiente. Para sacar el negocio de la droga del campo hace falta una política que entienda bien la vida rural. Criminalizar al campesino y destruir sus cultivos en el fondo no soluciona nada. Por eso, en La Habana empezaron a preguntarse qué es lo que se necesita para que un campesino deje la coca voluntariamente y se pase a otro cultivo. Y acá el problema es la transición. La tierra que hoy produce coca, amapola o marihuana no puede amanecer dando mermelada de uchuvas. No solo porque cada cosa tiene sus tiempos y sus mañas, sino porque además hay que entrar a competir en el mercado de manera estable. Entonces, para apoyar la transición, los campesinos recibirán subsidios, se les dará asistencia alimentaria, se promoverá el desarrollo de huertas caseras y de cultivos que se cosechen rápido. A todas estas propuestas se les llamó Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Un plan que, para salir del papel, integrará la voz de cada una de las comunidades rurales porque se necesita que los campesinos participen en la construcción de las soluciones. Sobre el problema del consumo, el gran avance fue entender que los 839.000 consumidores estimados en Colombia tampoco pueden rotularse como criminales y esperar que eso resuelva las cosas. De nada sirve meter adolescentes a la cárcel por un par de noches o trasladar las ollas cada vez que un alcalde se acuerda de mirarlas. Por eso se decidió dar un giro político que nos lleve de la criminalización al entendimiento y de ahí a la prevención y a la atención en salud. Se propuso entonces un sistema nacional de atención al consumidor que incluye investigación sobre las adicciones, definir programas con participación de la ciudadanía y, lo más importante, tratar el problema como un asunto de salud pública. Ahora, veamos el monstruo desde el ángulo de la comercialización. Es decir, todo lo que va desde llevar las drogas desde el más recóndito de los laboratorios hasta cualquier lugar del mundo. Y dado que el negocio es ilegal, implica 2 ingredientes: corrupción y violencia. Cada mula que intenta cruzar una frontera, cada túnel, cada submarino, cada funcionario sobornado, cada estratagema de lavado de activos, cada una de esas cosas y tantas más hacen parte de una estructura que desestabiliza la sociedad. Por eso, en La Habana acordaron enfrentar el narcotráfico desde el control de insumos para producir droga hasta generar un conocimiento detallado de la estructura económica y legal, para perseguir, encontrar y judicializar a todos aquellos que fomentan la criminalidad en torno al negocio de las drogas. Entonces, en La Habana se decidió entender lo que pasa en el campo,
entender la mente del consumidor y debilitar la estructura de violencia y corrupción del narcotráfico como aquello que podemos adelantar desde ya en Colombia. Pero también comprendieron que faltaba algo fundamental, pues la guerra contra las drogas es una estrategia a nivel global y no ha sido efectiva. Por eso propusieron abrir el debate internacional y convocar a un foro donde el mundo entero pueda poner sobre la mesa las verdades y los argumentos que hacen falta. Solo así se combatirá la violencia por todos sus frentes y estaremos realmente construyendo la paz. Para llegar a la paz, es necesario hacerle frente a una pregunta bastante peluda. ¿Qué hacemos con respecto a todos los crímenes que ocurrieron durante la guerra? ¿Qué tipo de justicia se necesita para seguir adelante? Y ahí es cuando algunos hablan de impunidad. Se rumora que este proceso no va a castigar a los criminales, que simplemente vamos a olvidar todo lo que pasó y haremos como si nada. El problema es que, según los rumores, la paz sin impunidad significa meter a la cárcel a todo el que haya cometido crímenes, y estos rumores son bastante simplistas. Primero, porque no es cierto que no vaya a haber cárcel, pues de hecho se contemplan casos en los que habría penas entre 15 y 20 años, aunque también es cierto que en otros casos habrá amnistías. Pero segundo, y más importante, la idea de la impunidad es simplista porque la justicia que se definió en el acuerdo es mucho más provechosa que la cárcel o que el mero borrón y cuenta nueva. El acuerdo trata de entender la justicia no como un castigo a los malos, sino como una oportunidad para reconstruir la verdadera historia del conflicto y más aún, para reparar a las víctimas. Lo que está en juego aquí es un cambio de paradigma. Es la diferencia entre un modelo de justicia punitivo, algo peligrosamente cercano a la venganza, y otro que busca la reparación de las víctimas y la reconciliación del país. Ahora, reconstruir la historia es un asunto de tremenda importancia. Implica tener la información completa para saber qué fue lo que pasó, quiénes han sido responsables de esta violencia y para aprender y enmendar los errores que cometimos. Y esto, para un país que nunca se ha podido contar su propia historia, una historia llena de versiones contradictorias, rumores y secretos, es una de las claves para poder avanzar. Entonces, ¿cómo vamos a reconstruir la historia del conflicto? El acuerdo de paz en este punto es realmente estratégico. Y recordemos que se trata de una negociación. Sería ingenuo esperar que una de las partes accediera a entregar las armas y meterse a la cárcel sin más. Para poder conocer lo que pasó y que además se haga justicia y que todo esto cuadre dentro del marco de una negociación, la idea es que todos los que participaron, de forma directa o indirecta, reciban una serie de incentivos para que revelen la verdad. Y con participantes nos referimos a guerrilleros, militares, paramilitares, agentes del Estado, financiadores y a los que dieron apoyo político. Todo este proceso será cobijado por un nuevo marco legal conocido como la Jurisdicción Especial para la Paz. En ella se propone estudiar caso por caso para determinar quiénes pueden acceder o no a las amnistías. Si el caso es amnistiable, la persona juzgada debe reconocer su responsabilidad y contar toda la verdad para conocer los detalles del delito y a los responsables. Y el tema de la verdad es fundamental. Si ayuda con esto, su pena sería trabajar entre 5 y 8 años bajo la vigilancia del Estado para las comunidades afectadas u otras obras sociales. Si no lo hace, entonces iría a prisión. Ahora, delitos de lesa humanidad, genocidios, violaciones sexuales y otro tipo de crímenes graves no serán amnistiables. Su castigo será la cárcel. Por supuesto, el proceso tiene más detalles. Por ejemplo, se tiene en cuenta si la verdad es completa o no, si hay evidencias o testimonios contradictorios, y estos factores alteran el tipo de pena que reciben los responsables. El punto es que, al mismo tiempo que condena a esos responsables, esta estrategia sirve para reparar a las víctimas, no solo por los trabajos que los culpables tendrían que hacer para la sociedad, sino por la información muy valiosa que deben compartir, información que servirá para llevar a juicio a los demás responsables, para ayudar a encontrar a las víctimas de desaparición forzada y para registrar la memoria del país. De hecho, se va a crear una unidad para la búsqueda de personas y una comisión para el esclarecimiento de la verdad. Estas serán entidades encargadas de entrevistar a los excombatientes, a las víctimas, a los implicados en el conflicto y en general de hacer investigaciones que conduzcan a establecer la verdad, ya no en un sentido estrictamente judicial, sino para la memoria histórica del país. Y de paso, con toda esa información se diseñarán programas de reparación a las víctimas. ¿Y qué quiere decir eso? En últimas, el gran objetivo es reconstruir el tejido social.
O sea, encontrar la manera de que las comunidades, los territorios, las organizaciones y los individuos que fueron afectados por el conflicto recuperen sus derechos y su forma de vida. En términos de acciones, esto implica indemnizar a las víctimas, restituir tierras, recuperar prácticas sociales, promover pactos de perdón y convivencia, ofrecer seguridad y, ante todo, garantizar que estos crímenes no se vayan a repetir. Y claro está, la no repetición va más allá de las víctimas. El gran propósito del acuerdo es lograr una paz duradera para toda Colombia. Y esto solo es posible si se generan los mecanismos pertinentes para la reconciliación y la convivencia, si se conoce el contexto histórico que dio origen al conflicto y los factores responsables de que fuera tan cruel y extenso. El sexto punto de los acuerdos de paz es la verificación, implementación y refrendación. ¿De qué se trata? ¿Me da pereza leer? En este acuerdo se da comienzo a la implementación de los anteriores acuerdos pactados. Lo dividí en seguimiento y verificación, acompañamiento y presupuesto. El primero, seguimiento y verificación. Para esto se creará un mecanismo para comprobar los avances e identificar los problemas de la implementación de estos. Este mecanismo está compuesto por un componente internacional y un componente técnico. Cabe aclarar que los dos componentes fueron elegidos entre las FARC y el gobierno. Segundo, acompañamiento. El gobierno y las FARC acordaron solicitar el acompañamiento de varios países y entidades internacionales, como ayuda en el apoyo de experiencias, recursos y monitoreo. Tercero, presupuesto. Se debe implementar en la inversión en políticas públicas para abordar temas del conflicto y la paz. Se hará un monitoreo de los recursos destinados a estos acuerdos para que estos sean usados para su fin. Created using Powtoon.
el Tolima y la paz, nuestro compromiso. Tenemos diferentes visiones y tener diferentes visiones es también una posición democrática. Yo quiero recordarle al país y a todos los representantes que el hecho de hoy es histórico, es muy importante. Nosotros hoy hemos dado un paso muy importante avanzando hacia esa tan anhelada paz. Yo diría un acto legislativo condición y en ese sentido es la tranquilidad y la garantía que todos los colombianos en este país pueden tener. Y finalmente un mensaje, este país es muy grande, aquí cabemos todos y necesitamos de todas las fuerzas políticas sin excepción para que enriquezcamos este tan anhelado sueño de la paz y para que avancemos en la prosperidad y en el desarrollo, que es el que los colombianos de a pie, los ciudadanos que nos escuchan allá en sus casas, en sus veredas, en sus fincas, tanto